Las operaciones lógicas son aquellas que no devuelven un resultado numérico, sino un valor que puede ser verdadero o falso. El resultado verdadero generalmente está simbolizado con un número 1, mientras el resultado falso con un 0. Entre las operaciones lógicas más comunes vamos a encontrar, primero, la operación de igualdad, cuyo operador es un doble símbolo de igual. El motivo de este doble símbolo de igual es que recordemos que un único igual nos sirve para asociar determinadas variables con determinadas acciones, como cuando, en ejemplos anteriores, el usuario ha ingresado o ha realizado un input y ese input lo hemos guardado en una determinada variable. La operación de igualdad compara dos expresiones. Si son iguales, va a devolver un resultado verdadero y si no, un resultado falso. En el ejemplo podemos notar que si realizamos la operación de igualdad 2 es igual a 2, vamos a obtener un resultado verdadero. Mientras que si realizamos la operación 2 es igual a 3, vamos a obtener un resultado falso. Del mismo modo, podemos aplicar la operación menor que y también la operación mayor que, cuyo proceso consistirá en evaluar si el primer número es menor que el primero o mayor que el primero respectivamente para menor que y mayor que, y de esa manera podríamos obtener un resultado verdadero o falso. Y nuevamente destacamos que no se tratan de resultados numéricos, sino de resultados lógicos. Otra manera en cómo vamos a encontrar estas operaciones en varios lenguajes de programación es como operaciones relacionales, ya que van a relacionar dos expresiones y en base a ello vamos a obtener un resultado. A las últimas dos operaciones podemos agregarle un símbolo de igualdad para ampliar los límites en que la expresión puede ser válida, tratándose así de menor o igual que y mayor o igual que. Ahora que hemos hablado de esas operaciones relacionales, vamos a agregar dos operaciones más que permiten hacer operaciones un poco más complejas, que son los operadores AND y OR. AND corresponde a la operación lógica de conjunción, también se reconoce con el término y. La operación que realiza es que compara dos enunciados y va a ser verdadero solo cuando ambos enunciados son verdaderos. Si uno de los enunciados es falso, el resultado va a ser falso. Por ejemplo, notemos que necesitamos en esta ocasión dos expresiones. Las expresiones que tenemos es 2 es igual a 2 y 1 es igual a 1. Cuando realizamos una conjunción o una operación y entre estas dos, ambas tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Por lo tanto, como vemos en el primer ejemplo, 2 es igual a 2 es verdadero y 1 es igual a 1 también es verdadero. De tal modo que como ambas expresiones son verdaderas, al realizarse la operación de conjunción o la operación y entre ambas, vamos a obtener un resultado verdadero. Mientras que en el segundo ejemplo de la primera línea, 2 es igual a 3 es falso y con ello ya sabemos que el resultado final va a ser falso sin importar cuál sea el resultado que tengamos en la segunda expresión. El operador OR, que también recibe el nombre de O, va a realizar una operación lógica de disyunción. Y esta consiste en que al compararse dos enunciados es falso solo cuando ambos enunciados son falsos. Si uno de los enunciados fuera verdadero, el resultado va a ser verdadero. Nuevamente necesitamos dos expresiones a diferencia de las operaciones relacionales en donde solo necesitábamos una expresión. Claramente, vemos en el ejemplo que tenemos dos expresiones relacionales que son 2 es igual a 2 y 1 es igual a 2. Cuando realizamos una disyunción entre estos dos
entre estas dos expresiones, tenemos 2 es igual a 2, eso claramente es verdadero. 1 es igual a 2, eso es falso. Por lo tanto, vamos a tener un resultado verdadero, ya que como lo vimos, cuando existe un resultado verdadero, vamos a tener verdadero, y solamente cuando ambos son falsos, vamos a obtener un falso. El segundo ejemplo, tenemos que 2 es igual a 3, es falso, y 2, de hecho aquí hay un error, ahí deberíamos tener o, 2 es igual a 1, también es falso, y por lo tanto falso y falso va a ser falso para esta operación. Para entender más acerca de esto podemos recurrir a las tablas de verdad. Sin embargo, es conveniente asociar estas dos operaciones a lo que buscan los términos y también o, porque en realidad nos van a permitir entender para qué nos van a servir al momento de realizar estos algoritmos. En realidad, y es un operador de inclusión en donde tiene que cumplirse una condición y la otra para que el resultado sea verdadero. Si tenemos algún falso, ese y no tendría sentido, porque en realidad lo que busca es que ambos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero. Como lo decía, es una inclusión. Debe ser verdadero uno y el otro para que el resultado sea verdadero. En el caso del falso, en el caso de la disyunción o del operador o, claramente ese término o nos permite asociar que una respuesta va a ser suficiente para obtener un verdadero, ya que será una expresión u otra la que nos va a dar un verdadero, y cuando ninguna de esas dos es verdadera, vamos a tener un falso. Como se puede notar, las operaciones AND y OR es necesario contar con dos enunciados, es decir, dos comparaciones lógicas o dos operaciones relacionales, las cuales serán operadas de acuerdo con los principios expresados en la tabla anterior. Una vez más se aclara que utilizar las expresiones en idioma inglés es conveniente porque resulta muy didáctico y además representa lo que se va a realizar en el código, que generalmente también lo encontraremos en inglés. Por último, se presenta la sentencia if then else, si entonces, que será una de las herramientas más utilizadas al escribir algoritmos. La operación se va a llamar si entonces, el operador va a ser if then else y funcionará realizando una operación de comparación y ejecutando una instrucción si el resultado fuese verdadero y otra instrucción diferente si el resultado fuera falso. Entonces, como ejemplo, encontramos la estructura de esta sentencia if y nos damos cuenta que if tenemos una operación relacional. Si esa operación se cumple, entonces se va a ejecutar lo que está en la línea número 2. Else, si no, se va a ejecutar lo que está en la línea número 4. Es decir, si x es igual a 1, vamos a obtener un mensaje que dice x es igual a 1. Y si no, vamos a obtener un mensaje que x es diferente a 1. Hay que tomar muy en cuenta que en realidad programar no es más que estructurar palabras específicas mediante secuencias lógicas, es cuestión de lógica. Entonces es importante ir detrás de comprender la lógica de lo que está ocurriendo para así facilitarnos la escritura de algoritmos. Pongamos un ejemplo. Se requiere escribir el pseudocódigo y el diagrama de flujo de un algoritmo que pregunte la edad del usuario. Si es igual o mayor a 23 años, recibirá un mensaje que lo identifique como mayor de edad. Si no, recibirá un mensaje indicando que es menor de edad. Así es que arrancamos con la línea número 1, inicio. En la línea número 2 tenemos un output que requiere que el usuario ingrese su edad. En la línea número 3, input, recibimos la edad del usuario. 4, hacemos la operación de comparación. If, que es si la edad es mayor que o igual a 23,
Then, entonces, vamos a tener un output que va a decir automáticamente usted es mayor de edad. Else quiere decir caso contrario. Vamos a tener un output que indique usted es menor de edad. Luego pasamos a la línea número 5, con lo cual estamos terminando el algoritmo. Claramente nos podemos dar cuenta que el corazón o la operación lógica realizada en este algoritmo se encuentra en la línea número 4 y se trata de una sentencia if. Podemos ver también cómo va a quedar el diagrama de flujo de este algoritmo si empleamos esta herramienta para demostrar lo que hicimos a través del pseudocódigo. Damos entonces por iniciado el algoritmo, luego vamos con un output, ingrese su edad, vamos con el input que recibe la edad y pasamos a realizar la operación lógica. En el rombo encontramos cuál es la operación lógica que estamos realizando, que encontramos en la línea número 4 del pseudocódigo de hecho, y luego encontramos hacia la derecha qué pasa si esa operación es verdadera y el lado izquierdo qué pasa si la operación es falsa, en donde cada una de estas dos opciones también conlleva un output, indicando si es mayor de edad o si no lo es. Aquí podemos notar la utilidad de utilizar pseudocódigo y diagramas de flujo, ya que para aquellos que es su primera vez en contacto con este tipo de operaciones de orden lógico, podemos encontrar mucha literatura al respecto de ello y también podemos encontrar incluso muchos ejemplos. Pero una buena manera de empezar a entender de qué trata todo esto es a través de un medio gráfico, que de hecho podría llegar a ser útil incluso en programadores experimentados cuando se requiere resolver un problema del cual no somos capaces de visualizar su solución. Ahora vamos a terminar esta sección hablando de ciclos, con lo cual vamos a tener ya un panorama general de los conceptos que vamos a hablar en el proceso de aprendizaje de MATLAB.